Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. ¡Eso! En este panel les vamos a platicar acerca de todo lo que no nos han dicho acerca de emprender en el mundo digital. Desde qué tan fácil es, qué no tan fácil es, cuáles son como las broncas más comunes, en qué nos atoramos, el mercado está saturado o todavía no está muy saturado. Entonces, realmente vamos a hablar un poco en por dónde empezamos y esta pregunta clásica de cómo puedo convertir una pasión en ingresos sostenibles. Nos vamos a adentrar un poquito al principio en data porque atrás de cada historia de éxito del mundo digital, del emprendimiento digital, es entre comillas overnight success. De repente llega a ver todo lo que no se vio o no se escuchó detrás de ese overnight success. Las noches de no dormir, los malos aciertos, lo que salió mal. Y aquí un poco con estas tres mujeronas que tengo acá, que cada una tiene su marca personal muy bien arraigada, muy bien puesta, con una propuesta de valor bastante clara. Vamos a hablar un poco de todo ese detrás de cámaras desde la neta, desde la parte más real que se puede de meternos en este tema del mundo digital. Hoy en día el mercado global de la economía creativa en línea está creciendo más rápido que nunca. Hoy en día representa aproximadamente arriba del 3% del PIB global. Está creciendo a una tasa acelerada. Hoy en día representa 2.250 millones de dólares al año. Tiene una expansión digital y una escalabilidad del 10 al 15% anualmente. Esto significa que está creciendo la economía creativa digital muchísimo más rápido que las industrias tradicionales que han estado creciendo por años, como la minería, la agricultura, el retail y la manufactura tradicional. Así que estamos adentrándonos en un punto, además, con todas las tecnologías nuevas, desde la realidad virtual hasta la inteligencia artificial, de cómo esta convergencia que está habiendo de tecnologías nos pueden ayudar a generar y a crear negocios digitales cada vez más exitosos y, muy importante aún, cada vez más auténticos y más reales. Así que arranquemos con este panel. Le quiero hacer una pregunta primero a las tres acerca de cómo lograron convertir de ser de una plataforma de contenido a una plataforma que ya se convirtió en un negocio digital. ¿Quién empieza? Me arranco. Creo que podemos perdernos un poco en que un negocio digital tiene que ser un objetivo y para mí es un resultado. Es decir, en mi caso, la plataforma de negocio digital que ya tengo fue consecuencia de haber estado haciendo, digamos, que mi actividad profesional y fue como una forma más de monetizar lo que ya hacía. Probablemente hay creadores de contenido que su objetivo ha sido hacer el taller digital o monetizar y empezó con esa, digamos, que misión en su cabeza. En mi caso, y creo que es lo que también me ha mantenido vigente después de ya casi 20 años, es tener como consecuencia y como una manera extra de monetizar lo que ya hago, los negocios digitales. Entonces, creo que el gran reto es no utilizarlo como objetivo, sino verlo como un resultado justamente de explorar tu camino profesional, de tu pasión, de todo lo que has estudiado y utilizarlo como un medio y no de nuevo como un objetivo. Fascinante, sí, muy interesante. Para ustedes, Vivi o En mi Denise. caso, fíjate que en un principio empezó siendo difícil, porque, o sea, tú decías, bueno, estoy trabajando y trabajando, ¿y en qué momento se transforma, no? ¿Y en qué momento no nos confundimos de lo que es ego o lo que hago por un like o por un comentario que me hace feliz? ¿En qué momento se vuelve a monetizar? Y en mi caso fue una necesidad. Yo lo que necesitaba era poder dar mi contenido y darle a quienes les importaba lo que yo ofrecía, tanto fuera de México, como que quería abarcar, como mis tiempos. Yo soy mamá de 3, entonces dije, bueno, yo no puedo trabajar tanto en las tardes, pues voy a construir una plataforma digital en donde la gente puede estudiar a través de mi academia y también en las tardes. Y realmente sale por una necesidad mía. Y ahí, a partir de ahí, pues empezó a funcionar, claro, unida con mi contenido, porque la gente dice, bueno, ¿por qué voy a estudiar contigo? Porque el contenido que me das es de valor. Entonces, Claro. las dos cosas tienen que ir de la mano y hasta eso me ha funcionado muy bien. Claro. Y además pensando mucho en esa escalabilidad que te permita siendo mamá de 3, ¿no? Que tu tiempo tiene que ser muy eficiente. En tu caso, Denise. No sé si ya nos presentaron, no sé si salió aquí. Soy Denise
Pérez, Denise Fit en las redes, ahora así me conocen. Y lo digo porque mi camino como creadora de contenido en realidad fue fortuito, pero fue una manera de escalar el negocio que yo ya tenía. Yo me dedico al fitness, al wellness, y antes de la pandemia tenía centros de entrenamiento, gimnasios, pero en un concepto de estudio. Y cuando llega la pandemia, por obvias razones, yo ya no podía dar el servicio in situ. Entonces, migro de manera forzada a poder dar el servicio de manera digital como lo hicieron muchas personas en su momento. Lo que me ayudó es que yo estaba muy segura de lo que estaba enseñando, porque no era algo que había nacido en ese momento por la pandemia, pero lo que descubrí es que la gente necesitaba confiar en la persona a la que le compraba. Entonces, de nuevo, fue fortuito, fue algo muy afortunado, no puedo creer que hoy diga eso, pero fue muy afortunado. Y creo que al final el camino de cada persona es distinto, pero lo que sí puedo decir es que puede ser de principio el que tengas como objetivo el monetizar a través de las redes, pero que siempre haya un para qué profundo, ¿no? Claro. Y justo ahí me quiero clavar un poquito acerca de ese un poco desde dónde empezaron a emprender sus negocios digitales. No desde dónde físicamente, desde dónde internamente. Era algo donde decías, yo estoy enamorada de mi contenido y me encantaría compartirlo. Yo soy un tema de fitness que considero que es algo que me importa mucho que los demás conecten. ¿Cuál fue esa razón principal que las motivó a salir al mundo a compartir su contenido de una forma más masiva? En mi caso, por ejemplo, yo soy consultora de imagen y me enfrenté a muchos retos como consultora porque la gente pensaba que por ser consultora de imagen, entonces tu vida es perfecta y te la vives arreglada y todo el tiempo tienes maquillistas o tú eres buenísima arreglándote. Y eso no iba de la mano junto con mi maternidad y con mi vida diaria. Entonces, como que yo me puse de objetivo decir, o sea, soy consultora de imagen, hago asesorías, puedo dar tips, sin embargo, también tengo una vida detrás y la imagen no es perfecta, aunque sea consultora de imagen. Entonces, mi objetivo fue transmitir que la imagen es imperfecta y a pesar de ser una consultora de imagen, enseñar que ames la imagen a través de la imperfección y que también como mamá puedes emprender y puedes ser consultora de imagen y no siempre tienes que estar bien arreglada y bien vestida. Y siento que eso empatizó mucho con mi audiencia, porque antes la gente esperaba ver en una consultora de imagen, pues ya es como estas bloggers que tienen la ropa perfecta y las marcas, y fue como, pues, ¿qué crees? No, no necesariamente es así. Y la gente empatizó mucho, entonces la verdad eso me funcionó muy bien. Muy interesante. Sí. Cuando me convierto en creadora de contenido, yo tenía ya 13 años con estos gimnasios, lo había hecho franquicia y eran pues 13 unidades también en ese momento. Y lo que había descubierto en este camino era que tenemos una relación muy negativa con el ejercicio y eso hace que tengamos una relación muy compleja también con el movimiento de nuestro cuerpo, que es la cosa más natural y necesaria del mundo, principalmente las mujeres. Y a lo largo de este camino descubrí en mis fitters, que ese es el gentilicio de quienes hacen mi sistema, y en mí, que el ejercicio de verdad te cambia la vida. Y entonces cuando llega esta oportunidad de poder tener más ojos encima, por más vulnerable que me hacía sentir, también sentía que podía alcanzar más personas. Por supuesto, lo único, cuando preguntas qué fue lo que detonó que me convirtiera en creadora de contenido, una frase que decía mucho mi abuelita, que es: la necesidad aviva el entendimiento. O sea, yo perdí mi negocio en ese momento y la necesidad de subsistir, de llevar a otro lado, de mutar el negocio, de no perder más de mi patrimonio y también de seguir haciendo aquello que me daba vida a mí, o sea, el que yo me pudiera levantar a mover enfrente de una pantalla. Y creo que al final el poder transmitir lo que ya venía haciendo desde hace un tiempo, pero a más personas, ha sido algo sumamente gratificante. Yo tengo ya casi 20 años dedicándome a la capacitación empresarial en temas de imagen pública, de marca personal, de liderazgo, de comunicación. Y siempre he pensado que una marca personal tiene que sostenerse en las 3 R's. Es decir, en la parte de reputación, en la parte de rentabilidad y en la parte de responsabilidad social. Cuando entro al mundo digital, para mí tenía todo que ver con el tema de responsabilidad social, porque era
el cómo puedo compartir mensajes que a lo mejor y no cualquier persona que a lo mejor me va a contratar para ir a su empresa puede escuchar, porque además creo que soy demasiado afortunada de haber tenido grandes mentores, grandes maestros, y digamos que utilicé las plataformas, en particular YouTube, para decir, ok, creo que es una forma de tener como un compromiso con la gente que a lo mejor y no tiene, no puede, o a lo mejor y no va a invertir el tiempo para capacitarse, y así es como empezó todo. Creo que fui de los primeros blogs, de hecho, que hubo, sobre todo en la parte de América Latina, en el libro de Tu Marca Personal, que acaba de salir, de hecho, en octubre. Justo platico que mi marido me regaló lo que yo pensé en su momento que iba a ser el peor regalo, que fue un sitio de internet llamado www.renatarroa.com, que cuando me lo regaló dije, o sea, que yo esperaba, no sé, algo un poquito más, no sé, lo que fuera, no tengo ni idea ahorita qué, pero no un sitio de internet www.renatarroa.com. Cuando me lo da, yo dije, o sea, ¿cómo para qué? Y dices, es que lo que a ti te gusta es escribir, lo que a ti te gusta es compartir. Y como me defino como una nerda absoluta, dije, bueno, creo que es la manera también de no nada más aprender, porque a través de empezar a escribir, estudiaba, y entonces me metí a investigar, y era como también, en cierta forma, una retroalimentación constante. Así es como inicio entonces en el mundo digital, sin saber en realidad que lo que estaba haciendo era construir una marca personal, que después, cuando tuve oportunidad de estar en medios de comunicación tradicionales, entendí que la gente, de hecho, buscaba cosas en línea y después de ahí me contactaba, y fue una manera de vender sin vender. Entonces, aunque hoy, claro que es una fuente de monetización, el tema de las redes o el mundo digital, creo que también es interesantísimo saber que la monetización, que para mí es la segunda R de la marca personal, y que podremos tener mucho amor al arte, pero sin rentabilidad, pues diría mi amiga Romina Sacre, el Excel no miente. Tenemos que entender que esa monetización puede venir, sí, de un camino directo, que en este caso a lo mejor puede ser una plataforma digital, un taller en línea, a lo mejor YouTube, a lo mejor conectar con marcas, pero creo que también la otra que te da tanto la reputación como esta, como demostrar a través del principio de autoridad que tú eres una gran opción para conferencias, para consultorías y demás, creo que también puede ser una manera como alterna que indirectamente te va a llevar a monetizar. Claro. Entonces, así es como yo inicié, 100% enfocado en lo que yo sé, cómo lo puedo compartir, porque soy una nerda, porque me gusta escribir, porque tengo la suerte de tener maestros increíbles, y me encantaría decir que fue todo planeado. En realidad creo que ha sido un camino de muchísimo descubrimiento, y sobre todo, bueno, de ir encontrando las formas que a veces no son las que dice el libro, pero que funcionan para, sobre todo, claro, yo estar tranquila con lo que estoy haciendo. Claro, claro, claro. Y hablemos un poco acerca de este momento, justo, si agarramos la metáfora, por ejemplo, de un pajarito, ¿no? De cuando está en su nido, del huevo cuando está en su nido, y de repente se rompe, y dices, ya tengo la idea de que quiero emprender en el mundo digital, ¿no? Y empieza a mover las alas, y empieza como a sentirse medio inseguro, ¿no? Podré volar, ¿no? Porque cuando ya estás encaminado, todo fluye un poco más fácil. Pero ese momento, esa, entre comillas, salida del closet, generalmente representa un cambio entre su grupo de personas más cercano. Hay siempre una reacción. Cuando tú cambias de giro, cuando hay algo que cambia dentro de ti, tu grupo cercano tiende a tener alguna reacción. ¿Cómo reaccionaron sus familias, sus amigos, sus parejas, cuando recién decidieron salir del closet, en empezarse a grabar y estar en este mundo de creadoras de contenido? Bueno, para mí fue muy difícil, o sea, porque la verdad es que a pesar de la carrera que tengo, pues también tengo muchas inseguridades, y mi punto débil era la gente más cercana. O sea, si alguien me escribía en redes, no sé, lo estás haciendo fatal, te viste súper mal y eres consultora de imagen, me daba igual. Pero si un familiar cercano me lo podía decir, era darme durísimo en el ego, en la inseguridad, dudaba en bajar los videos. Entonces me enfrenté a esas partes, me enfrenté al... Pero hay mucho de eso, o sea, para... Y mi misma cabeza fue, pero hay mucho, sí es cierto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sobresalir, ¿no? O sea, lo vas pensando y sobresalir. Y literalmente yo no me atreví a hablar ante la cámara, y la primera vez fue ante una marca muy famosa que me invita, y llega la PR y me dice, tienes que hablarle a la marca, millones de seguidores, y decir que vengan a tu conferencia. Ni me preguntó, no te estaba... O sea, entonces tuve que parar y decir, y ahí me di cuenta que sí podía. Y que todo esto de monstruitos en mi cabeza de te vas a ver mal, lo vas a hacer fatal, eran puras monstruitos en mi cabeza. Y ahí fue donde, déjate a los demás, me demostré a un mí misma el decir,
oye, sí puedo, sí me sale, sí me escuchan, no, porque aparte hablé y pues en la conferencia esta empezó a llegar la gente porque vieron y dije, pues bueno, a lo mejor y sí funcionó. Y aprendí que la respuesta es oye, pero ¿para qué si ya hay muchos? Pero yo voy a resolverle a mi audiencia un problema que ellos tengan y le voy a dar la importancia para que la audiencia ocupe su tiempo, que es súper valioso, en decir, pues voy a escuchar a Vivi, voy a aprender de Vivi. Y entonces el miedo se venció casi sin que me preguntaran y hoy en día pues es como algo que dije, qué bueno que apagué esos monstruitos en mi cabeza. Sí, básico, porque si no, luego ese monkey mind está dirigiendo nuestra vida y nos perdemos de muchas oportunidades valiosísimas por hacerle caso a la mente y no enfocarnos en el alma y en el corazón. La palabra influencer tiene una connotación negativa, que yo incluso llegué a usar. Y después de haber estudiado, y yo me autodenomino una empresaria, tener una franquicia, el que alguien que no me conocía y no tenía la obligación de me redujera a una palabra con esa connotación, me hacía sentir profundamente avergonzada, porque era un tema de ego. Lo primero que tuve que enfrentar fue mi ego. El pensar que la gente te ve como ellos te van a poder ver desde su careta, desde sus circunstancias, y que eso no tiene ninguna implicación realmente en tu vida. Pero eso pasa en el mundo real y en el mundo digital. Cuando hablas de las personas cercanas, para mí fue como una coladera. La gente que siempre me ha apoyado, mi familia, mi red, mis amigos, mi esposo, estaban ahí. Y por supuesto no a todo te van a aplaudir y te van a decir que está bien, pero sabían que lo estabas intentando, te empujan cuando sientes esa vulnerabilidad y esa pena de pararte frente a una pantalla cuando no era tu plan de vida. Y también muchas otras personas se fueron, personas que les daba comezón el verme, personas a lo mejor a las que les despertaba emociones y sensaciones de las cuales yo no era responsable, pero que salían en ese momento. Hubo una amiga muy cercana que me dijo, te voy a mutear porque ya no te puedo ver brincando, porque me creas una culpa constante. Hoy todos sabemos que tenemos un nuevo lenguaje digital y que sacar a una persona de un grupo o mutear a tu mejor amiga es un desplante que antes era como no te invito a mi fiesta, ¿no? Y entonces también fui descubriendo eso. Fue una coladera en donde dije, ok, estos se quedan, estos vemos a ver qué pasa. Y estas personas realmente nada más me hacen sentir muy mal o yo los incomodo profundamente. También encontré muchas personas de este mundo digital que se convirtieron en grandes amistades y fue una manera de permitirme, y lo recomiendo profundamente, ya sea en el mundo digital o lo que piensen hacer, ¿cuántas cosas dejamos de hacer por pena? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por qué va a decir el otro? Al otro al que realmente no le importamos, porque todos estamos tan ensimismados con nuestro ser que genuinamente no le importamos, ni al hater sin cara que te deja cosas. Entonces, para mí fue una gran oportunidad de coladerear gente, de transformarme y de darme la oportunidad de ser novata, aprendiz y muchas veces ridícula también. Y lo sigo apreciando. Parte de, ¿no? Parte de la chamba. Para ti, Renata. Híjole, creo que mi camino también es muy similar al de Denise. Creo que también tengo la ventaja de que justo mi mayor porrista es mi marido. Y bueno, desde que me compra mi sitio de internet, él también era el encargado de hacer los primeros videos en el canal de YouTube. Entonces, creo que tuve la fortuna de tener un gran cómplice, pero también evidentemente estos amigos que después te das cuenta que no son amigos. Pero creo que en mi caso, además, el haber tenido la formación de una de mis grandes mentoras, que en paz descanse, que ella me platicaba muchísimo alrededor del famosísimo Camino Dorado, que yo lo platico en muchos de mis talleres, que parte básicamente del saber que todos venimos en un viaje, en un kayak, y lamentablemente ese kayak vamos solos. Y a veces coincides con gente, pero nadie te pertenece y no todo el mundo va al mismo lugar. Entonces, es muy probable que compartas camino con algunas personas y de repente por cuestiones de la vida, maternidad, residencia, planes de vida o lo que sea,
nos vamos separando. Entonces creo que esa gran lección me dio la posibilidad de saber que a pesar de ser una coladera también, digamos que las decisiones que vas tomando y más cuando te enfrentas a estos entornos muy públicos, no lo tomas personal, porque sabes que tiene que ver con, sí, lo que les puedes disparar, pero saber que estás con la gente que tienes que estar, que te pueden sumar, que vas además compartiendo valores, que vas compartiendo sueños. Y yo creo que así como también diría, digamos que Denise, que en este caso las lecciones a veces del mundo digital las podemos traslapar a la vida personal y a lo mejor llevarlas a un nivel súper espiritual. Creo que el de verdad empezar a aliarte con las personas que te suman, el que de verdad tengas cómplices y que sean tus mayores porristas. Hace ratito estábamos justamente riéndonos y diciendo es que como amigas tenemos la obligación de comentarnos en nuestras ridiculeces más grandes, en nuestros posts, ¿no? Entonces, es casi como un acuerdo que no está dicho, pero casi es obligatorio, ¿no? Entonces, creo que es parte de saber que este mundo, pero no nada más este mundo, sino que la vida, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el qué haces, el cómo lo haces, pero mientras tú tengas muy claro el para qué lo haces, te vas a prestar a veces a hacer el ridículo, otras tantas también a perder amistades, pero sobre todo también a darle otra salida a ese hate, porque de verdad que a veces pueden llegar comentarios que mientras tú sepas que tienes muy claro ese para qué, creo que también empieza a salir como una resiliencia y una capacidad de filtrar esos comentarios súper interesantes. Sí, muy interesante ese enfoque de cómo se va filtrando y cómo vas generando tu nueva red, porque como tú cambiaste al momento de poder salir al mundo con esta nueva profesión, se va cambiando todo tu entorno exterior y vas evolucionando con eso. Vivi, me gustaría hacerte una pregunta acerca de todo lo que tú compartes, ¿no? Estás influenciando a muchísimas personas. Hay muchas personas que con un videíto que hagas ya te van a hacer caso en lo que van a comprar, en decisiones tanto económicas como en decisiones quizás de su estilo de vida. ¿Cómo manejas esa responsabilidad y esa, digamos, ética al elegir qué contenido compartir, ¿no? Y un poco tener esa credibilidad de salir al mundo a compartirlo? Lo primero, y para mí la palabra más importante, es abrirte y ser tú. Y si ven mis redes, o sea, soy consultora de imagen, hablo de maternidad y también hablo de mis propios problemas. Incluso tuve ciertos problemas de salud que compartí y que la verdad es que dieron un boom enorme de decir, oye, pues a mí me pasó un tema de violencia obstétrica y a raíz de que cuento mi historia pude prevenir que muchísimas mujeres lo hicieran. Me escribían diciéndome, gracias a lo que dijiste, yo ya le dije esto al doctor, yo ya no me dejo esto, yo ya no fui a parir a este lugar. Hicimos una iniciativa de ley contra la violencia obstétrica. Entonces ahí es donde dices, wow, o sea, lo que estoy haciendo, así te cuente mi historia de vida, te cuente mi momento más vulnerable, ¿no? Porque a veces me preguntaban, ¿por qué estás contando el momento más difícil de tu vida? Porque aunque sea a una persona, con que ayude a una persona a través de la cámara, de lo que yo diga, enseñe o platique, ya lo logré. Y lo mismo con las marcas que te buscan, con la gente que te busca, igual para invitarte a podcast, es una responsabilidad enorme. Si tú estás recomendando algo que te vas a meter a la boca, pues yo ya me metí 20 antes, ¿no? Antes de yo atreverme a decir, te lo recomiendo. Y creo que a lo largo de estos años que llevo en esto, me he ganado la confianza, sobre todo porque me he abierto a quién soy. Para mí es importante abrirte, si te voy a abrir una pantalla de mi celular, te voy a demostrar mi vida real, no mi vida falsa. Porque creo que vivimos en un mundo, y siempre lo digo, en donde todo el tiempo estamos queriendo lo que tiene el de al lado. Y si antes era en la escuela que querías el lápiz de la de al lado, ahora imagínate tener acceso a una pantalla donde ves el viaje perfecto, el cuerpo así, ya parí y al mes tengo un cuerpazo, los hijos perfectos. Empieza a llegar en tu cabeza a decir, puta, ¿dónde quedo yo? Entonces mi vida está fregada, ¿qué tengo? Entonces, si tienes esa responsabilidad, si te vas a poner una cámara, si te vas a poner un micrófono, si le vas a entrar, es la misma responsabilidad de lo que vas a influir. Y sobre todo creo que algo que he ganado es esta credibilidad. Y la gente que está atrás, la gente que me sigue y la gente que confía en mí, creo que porque les he demostrado totalmente, transparentemente, mi momento más vulnerable y quién soy. Y el haberlos ayudado de alguna manera, ya cumplí. Sí. Tu autenticidad, ¿cómo es? Eso es todos los colores del arco iris, ¿no? Los buenos, los malos, cuando estás abajo, arriba.
Y eso obviamente, esa parte vulnerable te ayuda también en cierto sentido a conectar mucho más con la audiencia que se vende. Claro, también tiene un día malo como yo, Claro. también está hasta el gorro como yo, ¿no? No pasa nada. Muchas gracias, Vivi. A mí me gustaría preguntarte, Renata, últimamente has crecido muchísimo en YouTube, ¿no? Y hay un momento crucial en donde cambias de tener una comunidad, que es esta parte, ¿no?, más cercanía, que tienes como cierta lealtad, a cuando ya creces a una audiencia. ¿Cómo generaste ese cambio de comunidad a una audiencia más grande sin perder las características básicas de una comunidad de familia, de cercanía, de lealtad? Creo que va a sonar como a cliché, pero creo que si uno se es fiel a sí mismo, empieza entonces a también serle fiel a su comunidad. Yo inicié mi camino hace 19 años hablando de imagen pública. Fui, de hecho, la primera generación que estudia el diploma en imagen física en México. Cuando empecé a hablar de imagen pública, casi nadie hablaba de imagen pública. Y evidentemente, pues, era padrísimo en ese momento explorar como esos matices. Hoy yo hablarte de algunos de los temas de imagen pública, no es que no me guste, pero siento yo que ya no me representan ni me hacen estar en un estado de expansión absoluta. Y creo que cuando estás enfrente de una cámara, la cámara en serio no miente. O sea, tu audiencia siente lo que tú estás sintiendo. Entonces creo que mientras uno se mantenga fiel a lo que su curiosidad, sus valores, el tema que ahorita a lo mejor está capturando todo tu interés, haces que tú también, tu audiencia vaya creciendo contigo. Y es bien interesante porque hay personas que de repente me las topo en eventos. Renata, es que yo te empecé a seguir hace no sé cuánto tiempo y como que llegó un momento en donde tú y yo ya no conectamos, pero ahorita no manches el mensaje otra vez, como que ¡pum!, me hizo clic. Y creo que eso es lo que pasa, idéntico que como ahorita dijimos que hay personas que están haciendo camino y después nos separamos. Creo que ocurre exactamente lo mismo con nuestro mensaje, nuestra audiencia, nuestra comunidad. Y mientras nos seamos fieles, eso se nota y sobre todo se contagia. Entonces creo yo que el seguir tu curiosidad, el evidentemente seguir aprendiendo y sobre todo el también entender cuáles son las posibilidades que tienes de servir a tu audiencia desde esa curiosidad que ahorita estás indagando, creo que son claves. Claves. Me gusta llegar a este punto en el panel donde parte de la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo se genera la monetización, no? Puedes tener muchos followers, algunos suscriptores, pero ¿cómo pasamos a la parte de negocio? Ya voy a entrar en la pregunta para ti, Denise. De hace que un año más o menos que grabamos un podcast, ¿no? Y todo el crecimiento que has tenido en tus diferentes plataformas, ¿no? Desde este último año ha sido muy impresionante. Te quiero preguntar, ¿cuál fue tu estrategia clave para monetizar a grandes rasgos tu plataforma digital? Escuchar al cliente. A veces te aferras a querer hacer lo que tú crees que alguien necesita. Pero cuando escuchas lo que la gente te está pidiendo, y a veces esa gente eres tú misma o tus amigas más cercanas, algo que hizo que creciéramos muchísimo es aprender a segmentar. Yo tengo entrenamientos en línea en donde personalizamos el entrenamiento y la nutrición con un equipo atrás que lo hace sencillo. Pero resulta que esta comunidad fue creciendo conmigo. Y la mayoría, 93%, son mujeres. Mujeres que sienten que el cuerpo ya no les reacciona como antes. Mujeres que sienten que la grasa se les reacomoda de manera distinta, que tienen menos energía que antes, que duermen de manera irregular. Y todas esas cosas me pasaban a mí, le pasaban a mis amigas, y entonces uno está, pero brinca más. Y cuando empiezas a escuchar que hay un segmento y le empiezas a hablar a ese sin miedo de perder al resto, entonces empiezas paralelamente a monetizar. Porque entonces la gente dice, ok, ella me va a resolver ese problema, que tal vez ni siquiera yo lo había puesto en palabras. Y si tú tienes el conocimiento, y hay un conocimiento detrás que es como, mira, ¿sabías que tus hormonas pueden estar pasando por esto? Y sabías que este tipo de alimentación, obvio no todo aplica para todos, pero podría ayudarte. Y el ejercicio de fuerza en este caso es mucho más idóneo para esta etapa de tu vida en lugar de un cardio excesivo en donde piensas que correr, y pongo el ejemplo de lo que yo me dedico, pero es eso, es el sistema, lo que hacemos, se mantuvo exactamente igual.
Sigue siendo una plataforma de entrenamiento personalizado, de nutrición personalizada, con un equipo de especialistas, pero ¿a quién y cómo le hablábamos? Y digo hablábamos siempre en plural, porque aquí está Mar, pero somos un equipo pequeño, pero un equipo que hacemos las cosas, no nada más soy yo. Y eso creo que hizo toda la diferencia. Y la segunda, Marión, es tener orden. Se cree que hacer contenido es nada más, ay, pues aquí se me ocurrió, aquí estábamos amigas en un... Eso, o sea, espérenme, ya se me está cayendo esto, me emociona. Necesitas estructura, necesitas intentarlo, necesitas generar un montón de contenido y necesitas escuchar qué es lo que tu audiencia, que te va a comprar y la que solo te va a ver, quiere escuchar. Y eso fue lo que nos ayuda a nosotros. Escuchar, analizar, replicar y luego dar respuestas. Clave, clave, clave. Gracias por compartir eso. Obviamente este camino del emprendimiento, ¿no? Se romantiza mucho como, ay, qué padre tener tu independencia, pero está llena de subidas y bajadas y es una montaña rusa, ¿no? Que a veces entras en catarsis, a veces tienes aciertos, le pegas, de repente te bloqueas, no sabes para dónde vas. Me gustaría preguntarles, dentro de todos los aciertos, los fracasos, los hallazgos, ¿cuáles han sido esos insights, esos 20 que les cayeron que han sido clave para el crecimiento en el mundo digital? Bien. Bueno, en mi caso, la necesidad que había de, o sea, yo tengo una academia en línea de consultoría en imagen, en donde enseño toda esta parte de imagen y de crear tu pequeño negocio, de empezar tu marca, y era la necesidad de las personas que tenían de estudiarlo rápido, accesible. Entonces me di cuenta que, o sea, que la mayoría de los diplomados o cursos en grandes que hay para estudiar, uno, probablemente son muy, muy caros, y dos, antes de la pandemia eran solamente presenciales. Entonces entendí el target y dije, voy a bajar mis precios en donde voy a generar un buen contenido a menor precio para llegar a una mayor audiencia. Y eso ahí, en esa parte de la academia en línea, le pegué porque logré que las personas que quisieran dedicarse a la imagen lo pudieran estudiar, las que quisieran crecer su negocio pudieran entender cómo de una manera accesible y sin importar que estuviera yo ahí presente o no. Entonces ese fue como un enorme hack para mí, un 20 de decir, es ahí. Claro, por ahí vamos. ¿Para ti? Yo descubrí que no sabes hacer todo. Y por ahí hay un libro que me parece extraordinario que it's not the how, it's the who. Es decir, no es lo que hay que hacer, sino es quién lo puede hacer. Y a veces, y sobre todo cuando somos emprendedores, pensamos que podemos ser todólogos. Y yo por lo menos descubrí que ni me interesa ser todóloga, ni me interesa aprender todos los skills para poder llegar a crear lo que se necesita crear para después poder monetizar. Y sobre todo que para llegar a un nivel de experiencia o de expertise tal, pues requieres mucho tiempo porque esa curva de aprendizaje, o sea, no es tan rápida. Entonces creo que formar un equipo de aliados, ya sea que los contrates, yo por lo menos descubrí que me funciona mucho más porque al final este tema de monetizar a través de talleres en línea es, digamos que, o sea, no representa el 100% de mi negocio. A mí por lo menos me funcionó tener aliados como parte de un equipo, digamos que externo, que me apoya y que me ayuda entonces a hacer que todo este proceso sea muchísimo más eficiente y yo dedicarme a lo que soy muy buena y sobre todo a lo que creo que genera más valor. Entonces, el darte cuenta que el mundo digital, aunque a veces nos venden que nosotros podemos hacer todo, yo por lo menos descubrí que yo no podía hacerlo todo, no quería hacerlo todo, y el pedir ayuda y aliarme con gente que ya lo sabía fue para mí un gran camino de paz, pero sobre todo también de utilizar los recursos de manera correcta. Totalmente. Y a ti, Vivi, te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos, los obstáculos más grandes que tuviste en la creación de contenido? Cuéntanos así, la neta, el raw detrás de lo duro, lo que no se habla. La neta es que llega un momento en el que crees que estás trabajando para nada. Que hacer parrillas y generar ideas nuevas y hacer videos te da, ¿qué te da? ¿No? Una vez alguien muy cercano me dijo, ¿qué te da? ¿Qué te está dando? ¿Ego? Y entonces yo sabía que algún día yo iba a llegar hacia donde quería, que era monetizar, porque la gente iba a creer en mí. Fácil no es. Un reto enorme y más
siendo mamá, no, o sea, lograr incluir tu vida, porque yo también hablo de maternidad en mis redes, de maternidad personal, no enseño maternidad, y lograr incluir tu vida sin afectar tu matrimonio, sin afectar tus hijos, respetando la privacidad de cada quien, fue muy difícil, porque evidentemente el contenido de maternidad también empezó a jalar. Claro. Y es como, ay, a ver, ella es su vida real y son sus hijos. Y entonces lograr igualar esta parte de decir, mis hijos pueden salir en mis videos respetando lo que ellos quieran, y el día que mi hija grande me dice, no quiero, así la marca amiga, es que tiene que salir tu hija, pues es no quiero, ¿no? Entonces, para mí esa fue la parte más difícil. Ha sido, creo que ahí voy, lograr esta parte de respetar a mi familia, pero que sí se involucren en mi vida, y el lograr llegar a monetizar, sí, me tardé, pero logré la credibilidad. Entonces fue hacer muchos videos, hacer mucho trabajo, pero se logró. Entonces dejó de ser lo que pensaban que era ego, que nunca fue ego, fue trabajo, a ahora decir, pues, ¿qué crees? Es mi trabajo, se logró, y ahora hay gente que me paga por ver, Claro. o que me paga porque me cree. Muy interesante. Denise, a mí me gustaría preguntarte acerca de, en este mundo digital, puedes recibir muchos consejos, ¿no? Y hay unos que te van a decir, no, empieza a hacer campañas. No, fíjate que tiene que ver con distribución de contenido. No, fíjate que haz tu escalera de valor, donde tengas tu freemium, luego tu producto en tu primer escalón, luego el siguiente, luego tu supermembresía. ¿Cómo fuiste filtrando las voces de a quién hacerle caso y a quién no? Hay una voz que ignoramos y que esto me ha obligado a escucharla mucho más. La primera es tu voz interna. Hay cosas que, lo que dijo Renata, no nos gustan hacerlo, o simplemente sabemos que no somos buenos. Soy terrible editando videos y no me gusta, pero me encanta la parte creativa. No solamente vas a hacer cosas que te gusten, pero es importante escucharte, escuchar qué hace congruencia contigo, también qué disfrutas hacer, llega una etapa de la vida. La otra voz que escucho muchísimo es la de las clientas. ¿Qué quieren? Ellas están pagando, ellas están invirtiendo su tiempo. Y a veces no nos damos el tiempo de escuchar a esta audiencia y la gente se va. Nadie está peleada con su dinero, se van a ir. Y la tercera voz es la de mi equipo. Mi equipo de repente puede decir, hijo, es que si le digo, va a decir que... Pero finalmente, abrir el espacio para que se avienten y digan, ¿sí estás segura? O sea, porque eso siento que tal vez no tanto o se podría prestar a esto. Es importante. Y siempre tener mentores y gente que te inspira es importantísimo. Pero saber que no puedes plagiar ni imitar a otros. Sí. Y bueno, estudiar todo lo que puedas, sobre todo en mi ámbito, que es wellness, que es fitness, que es salud. Saber pintar una línea en cosas que podrías decir, pero que no las estudiaste y no son tu área, y entonces mejor lo dejas a la voz de alguien más o invitas a colaborar, ¿no? Acabamos de hacer un reto padrísimo de perimenopausia. Yo di todo lo que sé de movimiento específico para eso, pero invité médicas y especialistas del sueño y psicoterapeutas. Entonces, sumar, esas son las voces la voz que a mí me gustaría tener aquí en un libro, poder decirle, esas son las que escucho. Claro, claro, claro. Fascinante. Hay una data que acaba de publicar UCLA, que el 75% de las mujeres jóvenes quieren emprender en el mundo digital, como influencers, como creadoras de contenido. Se está viniendo durísimo, especialmente en las generaciones jóvenes. Esta es la pregunta de cierre, nos queda poco tiempo. A mí me gustaría preguntarles a las tres, de cierre, ¿qué consejos le podrían decir a las mujeres allá afuera que quieren empezar ahorita mismo a emprender su negocio digital? ¿Y en qué enfocarse? ¿Dónde poner su atención y por dónde empezar? Que lo hagan y que te vean 100 personas, 200. A ver, métete a Google y pon 200 personas y ve cuántas son. Es un mundo, no te limites por la cantidad de personas que te ven. Así primero te vean 10. Hazlo. Realmente el 4% es quien crea contenido. Los demás son espectadores. Entonces el campo, aunque pareciera que está limitado, está enorme. Enorme. Hazlo, hazlo y te juro que va a haber gente atrás que le interese lo que le puedas decir. Entonces hazlo, no te quedes con las ganas. Esta vida no está para quedarse con las ganas. ¡Eso! ¿Para ti? Yo sería la tía que les diría, si lo vas a hacer, hazlo con un para qué de fondo y no por nada más ser famosa ni por las razones que muchos de los que quieren ser creadores de contenido lo hacen. Y creo que hay una gran diferencia cuando te sostienes a través de ese para qué y sobre todo lo haces desde una persona y no desde un personaje, que para mí es uno de los grandes riesgos estar en el mundo digital.
que después nos podemos comprar, ser estos personajes y realmente podemos matar a la persona. Entonces, para mí sería, si lo vas a hacer, hazlo con un para qué. Sobre todo, y de nuevo como inicié este panel, que sea el resultado tu negocio digital y no a lo mejor el objetivo que te vas a volver o vas a buscar razones o formas o caminos que a veces no son ni los más éticos ni los más correctos. Para ti, Denise. No voy a repetir lo que ellas dijeron, pero pienso justo eso. Encuentra tu para qué. No te ancles a un personaje, a tu persona, aunque esta vaya mutando. Empieza ya, empieza con lo que tengas. Y lo que yo le sumaría es trabaja tu paciencia, profundamente tu paciencia. Este es un negocio de intentar, intentar, intentar. Y hay cosas súper frustrantes como crear un contenido que te tardaste 3 horas en hacer para que 3 personas te pongan like. Y es muy frustrante. Entonces, hay que trabajar esa paciencia y esa resiliencia y seguir, y seguir, y seguir, si es que realmente le quieres apostar a esto. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Denise Pérez, Vivi Nazca, Renata Roa. Gracias, Mario. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y por ser parte de esta conversación. Muchas gracias.